7:25, como les contaba, se encuentra con nosotros el viceministro de Gestión Institucional del Ministerio del Interior, Ricardo Valdés. Estamos inmersos, por supuesto, en una reforma policial, parte importante de las facultades legislativas que en realidad no ha pasado, no ha tenido la controversia que tiene la económica, por ejemplo, en el Congreso. Tiene que ver también, por supuesto, con los cambios que se van a operar en la policía. Y bueno, la inseguridad ciudadana es la gran preocupación, pero gran preocupación también ahora es la que sin duda tiene la familia policial con la sentencia que se ha conocido ayer del Poder Judicial, que por supuesto es un caso terrible, dramático, que dividió a la sociedad, que de un lado confrontó al poder desde Lima con cuál era su relación, ¿no?, con las culturas nativas y cómo había que negociar, que dialogar, y seguramente ese caso, el de Bagua, generó una cantidad de revulsiones internas dentro del Estado, que ahora pues tiene una oficina de prevención de conflictos, ahora tiene un interés muy grande, ahora tiene, por supuesto, con sus altibajos, el tema de la consulta previa. Pero asesinato es asesinato. Y fueron muertos 12 policías, en esa ocasión hay uno de ellos además desaparecido hasta ahora. ¿Y qué se le dice, Ricardo? Gracias por estar con nosotros. Con gusto, Quique. ¿Qué se le dice a la familia policial con una sentencia como esta, donde 52 personas no se encuentra ningún tipo de correspondencia en los peritajes balísticos? Entendemos, no hay culpables por instigación. ¿Qué se le dice? Bueno, la familia policial va a decir, bueno, me exigen mucho, pero mira cómo dejas que maten a los míos y no pasa nada. Es bien difícil de digerir, ¿no? Creo que eso pasa siempre en todo tipo de sentencia que supone la desaparición o la muerte de personas. Cuando el grupo, digamos, la familia afectada, no siente que encuentra justicia frente a un hecho tan grave como ese. Que es el clamor de cualquier ser humano, policía o no, además. Exactamente, eso hay que mirarlo de esa forma. El Ministerio del Interior obviamente ha apelado a la sentencia, buscamos que esto realmente se resuelva de otra forma. Respetamos obviamente la decisión del Poder Judicial, eso creo que no que duda cabe, pero hay que recordar que cuando se produjo este grave suceso, la Policía Nacional además activó sus propios recursos y inclusive la policía castigó severamente además a los oficiales a cargo de manejo de esta situación. Entonces, de alguna forma, la policía sí cumplió con sus patrones, con su disciplina. No, es que hay una responsabilidad política y una responsabilidad operacional, seguramente, como la que está describiendo usted. Claro. Pero insisto, asesinato es asesinato. Correcto. Entonces, bueno, ¿quién fue? ¿Qué pasó? O sea, no murieron, digamos, por generación espontánea. Exactamente. ¿No? Además, eso se levantó, y la prensa lo comunicó perfectamente. Y sin lugar a dudas, eso es como bien dices, una sentencia polémica. Hay una apelación. La posición del Ministerio es apelar, sin duda, y que se encuentran los responsables. Así es. A ver, vámonos al escenario legislativo. ¿La Comisión de Seguridad Ciudadana es o la de Defensa Nacional? Defensa ha aprobado prácticamente en bloque, en principio, los pedidos del Ministerio en términos de las facultades. Esto pasará al Pleno y veremos el próximo jueves si finalmente llega a buen puerto. ¿Cuáles son las grandes reformas, las grandes facultades que estarían incluidas en esta aprobación? Antes que nada, yo creo que debo decir, yo he estado participando además de una reunión en el Congreso, creo que el comportamiento de los congresistas de todas las bancadas ha sido bastante propositivo, diría yo, ha sido quizás bastante intenso, con preguntas de todo calibre, pero en el fondo buscando de alguna manera que las propuestas se alineen en pro de la seguridad de la ciudadanía, y eso creo que es lo que hay que resaltar. Ahora, con respecto a nuestras propuestas, van a haber muchas cosas que dependen de estas facultades. Uno de los ejes de la campaña y de la propuesta de Peruanos por el Cambio fue precisamente la modernización de la policía. Y eso es muy complicado de hacer si es que no tienes, obviamente, todo el sustento legal tras tuyo. Y entonces, obviamente, una de las primeras cosas que vamos a hacer, y eso ya lo hemos anunciado de una forma u otra, tiene que hacer con los cambios en la estructura de la Policía Nacional, también cambios en el Ministerio, porque no solamente es un tema policial, el tema de la seguridad es mucho más complejo, es sistémico,
y el ministerio también tiene que reformarse, no solamente la policía, o conjuntamente con la policía también tiene que reformarse el ministerio. Estamos hablando de este gabinete de asesores, el tema que ya no hay un Estado mayor. Eso es a nivel policial, pero por ejemplo la estructura de ministerio también se va a... Bueno, vamos a hacer que el ministerio responda más a los criterios relacionados con la seguridad y la criminalidad. Lo mismo que está ocurriendo en la policía, que vamos a tener dos ejes grandes. Dividir en dos direcciones, eso se va a replicar de alguna manera. De alguna manera en el Ministerio del Interior también. ¿No? Lo que vamos a hacer es acercar más a estas entidades como la ONAGI, como la SUCAMEC, o sea, la que manejo de armas y explosivos, como migraciones, acercarlo más, porque lo que ha ocurrido en estos últimos años es que con esta suerte de independización se ha perdido supervisión, digamos, con estas instituciones, ¿no? Y creo que además, en términos de eficiencia, se ha perdido eficiencia porque ha crecido el aparato burocrático con esta superintendencia. Sí, finalmente a lo que vamos, y hemos hablado antes con el ministro Basombrío, con usted mismo también, es, bueno, hacer que el policía esté en la calle. Eso es a nivel de lo que es la reforma policial, que esté en las calles y que tengamos, por un lado, más policías en las comisarías y más policías patrullando y más policías investigando. Ahora, porque por otro lado, cuando la policía trabaja bien, trabaja muy bien. O sea, los casos de investigación, veía en Caretas el caso de la mafia Serbia. O sea, el nivel de seguimiento, ¿no?, que se realiza, había un seguimiento incluso a la vuelta de la oficina de Manuel Boluarte, que debe tener cuidado en Glotons. Que está a la vuelta de la oficina de... Y donde más está Manuel Boluarte, actualmente, comiendo. Por ahí lo iban a agarrar como un salchipapas, pero a lo que voy es que el nivel de sofisticación de la investigación policial puede ser realmente... O sea, tenemos islas de excelencia. Tenemos especialistas no sé si son islas de excelencia o más allá, pero son experiencias que hay que replicar realmente para combatir toda la inclusive en estas últimas semanas, creo que se han hecho una serie de operativos, de macrooperativos en diversas regiones del Perú con mucho éxito. En el sur chico con respecto a las bandas. ¿Qué cosa es lo que no ha estado funcionando en términos de la estructura de inteligencia policial, por ejemplo? ¿Dónde se ha cortado el trabajo y dónde hay que impulsarlo ahora? Lo que creo es que hay que llevar un liderazgo distinto. Hay un liderazgo distinto y por otra parte hay un trabajo muy coordinado entre las direcciones de inteligencia, entre la Dirección General de la Policía y la Dirección del Ministerio. Entonces, ese trabajo coordinado, hay reuniones permanentes. Lo que siempre pasa con inteligencia es que no se comparte, o que comienza a avanzar pues en estos compartimentos estancos. Sin duda, pero eso ya no es así. La coordinación es una de las cosas, digamos, de los cambios sustantivos que se han producido en esta gestión. Y es cotidiana. Entonces, y además venimos bien alineados y apuntando siempre al mismo objetivo. Sobre estructura, se ha hablado mucho del tema de los generales, ya se han dado de baja pues una cantidad importante de 39 generales, nos vamos acercando a lo que era la misma propuesta policial, es algo de lo que se habla poco, ¿no? La propia cúpula policial tenía una propuesta de tenía posiciones como para 45, 46... digamos, pero no para 90. No, inclusive conversando con la propia policía, con el director general de la policía, ellos mismos me dicen, bueno, esto ha ido creciendo. Ahora, pero, por ejemplo, había una argumentación de parte de funcionarios del gobierno anterior que decían, a ver, pues tú en la policía, dime, ok, ya no necesitas generales, por ejemplo, para las regiones, no necesariamente un general por región, no necesariamente un general para cada dirección importante. A ver, mira tú si la policía va a responder igual frente a un general que a un coronel. ¿Cómo responder a eso? No, yo creo que sí. O sea, hay una jerarquía, sin lugar a dudas, es una institución que responde a una jerarquía, pero los coroneles y los comandantes comandan. Entonces, y la policía va respondiendo a cada uno a su jefe inmediato. Entonces, en esta escala no se necesitan generales para dirigir absolutamente todo. Yo creo que los generales tienen una visión y un comportamiento más estratégico, más de mandar la línea, digamos, de lo que se debe producir a nivel de investigación o a nivel de la lucha contra el crimen en las calles. ¿Qué más? Pero los coroneles, que son además muy numerosos y que tienen la posibilidad sobre todo se han seguido con los cursos que les toca seguir, siendo coroneles y especializándose además en las tareas de seguridad, tienen absolutamente toda la posibilidad de comandar grandes unidades policiales. ¿Qué más va a pasar con el resto de rangos? Ya sabemos con los generales, pero ¿cómo efectivamente va a ser la forma de una pirámide? ¿Hacia eso apuntamos? Bueno, no necesariamente. No creo que en el corto plazo podamos realmente tener una pirámide
como quisiéramos tenerla, digamos, como manda la teoría. Creo que eso no va a ser posible en el corto plazo. Hay que hacer cambios, se viene evaluando. Lo que siempre he dicho es, nosotros lo que tenemos que hacer es buscar a los mejores profesionales dentro de la policía, los mejores perfiles que estén relacionados con lo que tienen que hacer. Entonces, si hemos identificado cuáles son las unidades, cómo se van a fusionar algunas de ellas, otras cómo se van más bien a diseminar por el país, ahí hay que buscar a la mejor gente que tiene la policía y ponerla. Y obviamente respetando todo el esquema jerárquico. Si hay muchos coroneles, desde mi punto de vista, me parece que sí. ¿Cuántos son? Son más de 600. ¿Cuántos deberían ser? Bueno, yo creo que hay que mirar, como digo, la estructura, ¿no? Pero sí creo que se puede reducir el número de coroneles. Eso tampoco significa que vamos a hacerlo mañana o pasado mañana. O sea, los ajustes en las estructuras, como su nombre indica, además son estructurales. Por lo tanto, hay que ir ajustándolos y adaptándolos progresivamente en el tiempo. ¿Las facultades cómo van a atacar el tema de la corrupción? Las facultades, Sí, bueno, o sea, en términos, pues, o sea, ¿cómo van a utilizar ustedes las facultades para combatir la corrupción? La corrupción, nosotros ya tenemos un plan de trabajo para ello. Obviamente, dentro de lo que es el proceso de las normas disciplinarias, vamos a ser mucho más específicos en los temas relacionados con la corrupción. Ahora, ¿qué es lo que se va a hacer? Vamos a introducir prácticas que anteriormente no se encontraban vigentes, como la declaración jurada, por ejemplo. Vamos a tener agentes encubiertos persiguiendo la corrupción interna. Vamos además a tener una suerte de pruebas en donde personal especializado va a atentar a los policías para ver si caen o no caen en temas de corrupción. Los policías van a tener que aceptar también el hecho de un código de ética que se va a tener que firmar y el incumplimiento de eso obviamente significa una sanción. Va a haber una campaña, entiendo yo, además, recordamos la campaña de la policía se le respeta, entiendo que en los próximos días se va a relanzar, no relanzar. No, va a tener otras características. Pero que tiene que ver con el tema de soborno y de corrupción. Tiene que ver con el tema de ida y vuelta, porque siempre hemos dicho que no hay corrupción sin corruptor. Entonces, la idea es justamente retomar ese mensaje con un proceso previo, preventivo, ¿no? Educativo, y luego, como decía el ministro, guerra avisada no mata gente, ¿no? ¿Qué me dice de una carátula como la de hoy de Perú 21, que tiene, pues, dice, General PNP envía efectivos a colocar su nombre en un cerro de Ate, ¿no? Y se ve efectivamente Máximo, Fidel. ¿Cómo lidiar con estas manifestaciones? O de repente sus enemigos lo han mandado a hacer. No, que va. Eso obviamente ego policial, creo que el titular está muy bien puesto, ¿no? Me parece una torpeza. Es el jefe de la DIROES. Sí, recientemente trasladado ahí. Me parece una torpeza. Ahora, pero, yo estaba justamente preguntándole, yo le preguntaba a la policía, ¿y esto es frecuente? O sea, eso es una actividad que se hace siempre, es una costumbre, porque la verdad es que me parece una torpeza. Entonces, bueno, me explicaban, decía, bueno, a veces sí salen y hacen cuando son padrinos, entonces tienen la costumbre de poner o el nombre de los héroes, o a veces el nombre del padrino, y después lo borran, y lo hacen como una suerte de ejercicio, ¿no? Bueno, le dije, ok, o sea, por ahí lo entendí, pero que me parece una torpeza, me parece una torpeza. Lo que se ve es esto, ¿no? Sí, claro, o sea, es el nombre, tontería, ¿no? en este caso... Del jefe con sus 2 estrellitas de general. Está poniendo en riesgo su cargo, ¿no? Me imagino yo. Yo no sé qué quiera hacer el director general, pero desde mi punto de vista, eso, por decirlo menos, me parece una torpeza. Un par más, Ricardo. Usted habla precisamente también hoy en la prensa sobre el nuevo régimen laboral. Entonces dice, bueno, el 24 por 24, en realidad lo que se hizo fue comenzar a eliminarlo, no se aclaró. Pero lo que más me llama la atención es que usted dice, no tendríamos por qué quitarle al policía la posibilidad de trabajar en su día de franco. Sin el uniforme, ¿no? Claro, tal cual. Lo que Ahora, hicieron... pero ahí me parece que lo que me preocupa es que se rompe la concepción inicial. Se suponía que el 24 por 24 se eliminaba, o se pensaba eliminar, o se estaba eliminando para tener policías menos cansados, más alertas. Acá no estamos regresando a foja cero con respecto a esto. No, lo que se prohibió fue el uso del uniforme y el arma de reglamento en actividades privadas. O sea, como decíamos,
digamos, la seguridad al chifa, la seguridad a locales comerciales, ¿no? De manera individual, con el uniforme. Eso es lo que se prohibió. Lo que yo estoy diciendo es que hay ciertas funciones policiales que también se consideran extraordinarias y que se manejan se regulan a través de convenios, como la posibilidad del patrullaje, y que digo que eso también lo menciono en la entrevista, el patrullaje puede ser dentro del horario o fuera del horario, dentro del trabajo ordinario o dentro del trabajo extraordinario, pero el trabajo extraordinario también se regula bajo ciertas condiciones, tiene un convenio. ¿Qué pasa si durante ese trabajo extraordinario el policía es herido, por ejemplo? No está en sus labores ordinarias. Entonces los convenios para ese tipo de labor tienen que estar regulados. Pero hay otra actividad que ya no se rige bajo ningún convenio y que el policía puede hacer con su tiempo lo que quiera. Por eso, a eso iba mi pregunta. No vamos a prolongar el cuerpo policial cansado, ojeroso como este servidor, ¿no? Y que cuando deberían estar alerta combatiendo la criminalidad en las calles, ¿no hay un riesgo ahí? No, porque con eso, o sea, en términos de seguridad, la persona puede ser un consultor en seguridad. O sea, ¿Pero eso debería regularse también? O sea, debería... Yo pienso que no, porque mientras esté vestido de civil, haciendo uso de su tiempo libre, un uso profesional de su tiempo libre, a mí me parece que inclusive es anticonstitucional prohibírselo. Una última, Ricardo. La UIF no toca exactamente el trabajo de ustedes, pero sí me imagino toca lo que sería la coordinación de investigación policial en términos de quién se investiga, por supuesto. Sí. ¿No? La policía en muchos casos, no en muchos casos, la policía hace en este tipo de casos la investigación previa o paralela al Ministerio Público o alimenta incluso al Ministerio Público. Correcto, sí. Me imagino que les preocupa que la UIF no tenga los dientes que requiere. Sí, preocupa, sobre todo porque además no somos una isla, ¿no? En el mundo internacional. Los delitos, como hay delitos que trasladan las fronteras, y este es uno de ellos, el lavado de activos. Y además, en tanto gobierno, tanto país, tenemos una serie de acuerdos a nivel internacional que nos obligan justamente a un mayor control de este tipo de delitos. Con el lavado de activos estaríamos, si le restringimos las posibilidades de buscar aquellas personas que cometen crímenes, estaríamos fomentando terrorismo internacional, narcotráfico, etcétera, ¿no? Corrupción a gran escala. Entonces es importante que una unidad de inteligencia financiera tenga, como bien dices, dientes, músculo para poder actuar. Nos vamos, pero quiero preguntarle al viceministro, usted ha trabajado en su desarrollo profesional en el tema de trata de personas. Sí. Fue su anterior trabajo. Sí. La policía, por supuesto, combate la trata de personas. ¿Qué opinión le merece esta última sentencia del Poder Judicial que ha exonerado a una denunciada por trata de personas? ¿Lo han analizado ustedes? ¿Es tan grave como se dice el caso? Yo creo que a mí me parece sumamente grave, pero hay que distinguir dos cosas. La sentencia del Tribunal Villestein, o sea, ellos no podían sentenciar, digamos, a la acusada. Ellos lo que tenían que era revisar el proceso que se llevó en la Sala Penal Superior, en Madre de Dios. ¿Qué posibilidades tenía la Villestein? Tenía la posibilidad de anular el juicio y que volviera a comenzar, o ratificar la sentencia. Ellos fueron por la ratificación de la sentencia. Creo que la argumentación de la sentencia es absolutamente deleznable. Es decir, justificar por cualquier medio, ya sea como trata laboral o como trata sexual, había una serie de indicios. O sea, en el caso de una menor de edad, y más aún de 14 años, la ley dice claramente que el consentimiento, así se haya dado, es inválido. O sea, no tiene ningún tipo de peso. Y la sentencia hace justamente mención a ello, ¿no? A que la chica consintió. Y eso es un error. Y eso además eso está más taxativo en la norma. Le manda a los policías el mensaje de repente de que no es tan grave, ¿no? Que el delito es fatal. Igual que los policías que vemos que le dan pateaduras a sus parejas. Tuvimos uno esta semana, me parece, en Piura, qué sé yo. Sí. ¿Qué se va a hacer? Sí. O sea, es decir, si una mujer violentada va a una comisaría y tanto se ha hablado, ¿no? De que no les hacen caso, de ahí las matan, o de ahí sí les pegan más luego de que ellas han ido a denunciar. ¿Qué hacer con los policías? Que ellos mismos son responsables de este abuso. Ahí hay un cambio cultural importante. Primero tienen que seleccionar a otro tipo de policías para que estén en las comisarías, para empezar, ¿no? Sin duda, ¿no? Además estamos en medio de eso también, en parte de una campaña, que es otra de las campañas que vamos a hacer, y que ya estamos reclutando gente de nivel para que realmente vaya a hacer las sensibilizaciones y capacitaciones correspondientes. Pero sí es innegable que quien viste el uniforme, además lo dice además su propio código de ética, no deben vestirlo con honor. Entonces, y están las normas.
un policía que delinque, porque eso también es un delito, ¿no? Generar lesiones es un delito, el feminicidio es un delito, es un agravante. Vestir el uniforme es un agravante. Bueno, ni una menos y ni una pregunta más, Enrique, me dicen, porque ya se nos ha terminado el tiempo, 7:44 de la mañana. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros, viceministro de Gestión Institucional del Ministerio del Interior. Y se encuentra ya con nosotros el ministro de Educación, Jaime Saavedra, con quien vamos a conversar después de la pausa. No se vayan. Sí, porque eso